Bienvenido a todos. Hoy estamos aquí en otro episodio más de Naturópata. Encantado de conocerte desde el Colegio Naturópata de FENACO y tengo el gusto de tener hoy a Jaime Casanova, que es el presidente actual de Extremadura y quiero que nos cuente un poquito cómo está. Jaime, bienvenido a este espacio. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta entrevista y por atenderme, Noelia. Gracias a ti también por hacer un hueco en tu agenda para también hacerte una pequeña entrevista. Bueno, quiero que me cuentes un poquito. Para mí lo más importante es ese cambio, porque sé que eras ingeniero, ¿no? Y ese cambio Sí, que has tenido de ser ingeniero a ser naturópata. Quiero que me cuentes un poco para que la gente te conozca. sí, pues mira, yo estudié ingeniería informática en Newcastle y fui número 2 de mi promoción y estuve varios años trabajando en ingeniería en aviónica en Madrid. Y en un momento determinado mi madre cae enferma y empezamos a ir a hospitales, a médicos y no le detectaban qué le sucedía, pero mi madre tenía muchos dolores, sobre todo en la zona del riñón derecho, en esa zona. Y después de pasar, pues, yo qué sé, 3 o 4 hospitales diferentes, de urgencias, públicos, privados, ir a médicos privados, pasar, después de un par de años por ahí dando vueltas y que no encontraba nada, decidí dejar el trabajo y venir a Extremadura a ayudar a mi madre para estar con la familia, que soy hijo único. Y a partir de ahí empecé a interesarme por el mundo de la salud, entender el concepto de todas las raíces nerviosas que salen de la espalda y de la médula espinal, cómo la tecnología actual ha avanzado mucho, pero todavía le queda mucho por avanzar para detectar ciertas cosas que a día de hoy no se detectan. Y bueno, una vez que llegué a ese entendimiento, que ya decía Hipócrates, que vivió 3 siglos antes de Cristo, o sea, hace más de 2000 y pico años, ya decía que en caso de enfermedad lo primero que había que hacer era mirar la espalda, ¿no? Que eso es lo que defiende la quiropráctica. Y entonces me empecé a interesar por alternativas a la medicina convencional, que ya insisto y siempre lo diré, es maravillosa. La medicina te salva la vida, te da una oportunidad. Una vez que estás enfermo, te da la oportunidad de hacer las cosas diferentes, porque si las sigues haciendo como las hacías antes, la medicina te lleva al camino de los fármacos, de los efectos secundarios, pero esa oportunidad está ahí para el que la quiera coger. Eso siempre insisto, que es algo maravilloso. Y bueno, me empecé a interesar por la quiropráctica, la medicina china, la osteopatía y poco a poco me fui formando y hoy tengo un centro en Madrigal de la Vera, Extremadura, que se llama Revitals, en el que tengo muchos clientes y intentamos colaborar con la salud de muchas personas. ¿Y cuántos años hace ya que estás hecho como naturópata? ¿Que te has formado trabajando? Pues mira, llevo 7 años trabajando y como naturópata ya oficial 3 y como presidente del Colegio de Naturópatas de Extremadura 1 añito. Pues para que veas, yo siempre a todo el mundo le digo, a los que somos profesionales de la salud, ¿no? Que siempre nos ha pasado algo, o en nuestra salud, o a alguien cercano, que la naturopatía nos cambió la vida. Y siempre he sido un motiva de salud. Porque yo también contaba mi caso, ¿no? Como tomando 15 pastillas al día, antidepresivos, ansiolíticos, una pastilla para el corazón. Cómo fue aprender el cuerpo, cómo escucharlo, cómo quitar esas mochilas, cómo la alimentación, que era súper importante, y siempre digo que la naturopatía me salvó la vida y bueno, y de ayudar a mucha gente, ¿no? Y me Te parece dio muy una segunda emotivo, oportunidad de hacer las efectivamente, cosas de manera diferente. y me parece muy emotivo que contaras esto de tu madre, ¿no? Cómo la has ayudado a buscar una solución y desde la forma natural, que el cuerpo si lo conocemos, como dices tú, en todos los Claro, campos. insisto a todo el mundo, ¿no? Porque hoy en día parece que la medicina convencional, por un lado, los que trabajan para ella, el resto de alternativas la criminalizan un poco, ¿no? Aunque tengamos experiencias con la medicina china que tiene más de 5.000 años, pero también muchas veces los que trabajan en terapias alternativas, por decirlo de alguna manera, criminalizan la medicina convencional. Y yo creo que no, que lo mejor es que todos convivamos. Y lo que tenemos que tener claro todos es que aquí nadie cura nada. No, Aquí nadie cura nada. Es el mismo cuerpo el que se enferma y el mismo cuerpo el que se cura. Lo que pasa es que tenemos que encontrar la forma de estimular los procesos de curación del mismo cuerpo. Si tú encuentras ese punto gatillo, lo disparas, el cuerpo es capaz de curarse por sí mismo. Cada persona tiene un punto gatillo y hay que estimularle de una manera u de otra. Pero aquí nadie cura nada. Eso es un mensaje que a mí me gusta mucho dejar claro a mis clientes. Yo no curo absolutamente nada. Yo solo estimulo, intento estimular los procesos que curan el cuerpo.
Y desde ese enfoque se pueden hacer cosas maravillosas. Yo he visto cosas muy, muy bonitas aquí ya en mi centro. Sobre todo lo más importante, como yo siempre digo, es ir a la raíz, ¿no? No a lo exterior, no al síntoma, sino qué es eso, esa molestia que tienes, cuál es el origen que te lo ha producido, ¿no? Y hacer Sí, esa... evidentemente, es lo más acertado. Y el 95% de los casos es el estrés. Hoy en día, el 95% de las patologías devienen del estrés. Y el 5% restante, pues es otro tipo de estrés. Un estrés físico, como puede ser el butanero, que sube botellas constantemente y machaca el cuerpo. Un señor que trabaja en el campo todo el día al sol, pues se está quemando la piel. O una señora de la limpieza que está todo el día con productos de limpieza, está estresando, está metiendo tóxicos, respirando tóxicos constantemente. Pero eso es un 5% de las enfermedades desde mi punto de vista y lo que yo he aprendido. El 95% de las enfermedades de hoy en día devienen por problemas Neurológico. psicosomáticos. Comienzan y ya tenemos gente muy potente, entre ellos el neurocirujano Mariano Puig, que lo defiende, lo demuestra. En Estados Unidos hay muchísimos estudios y aquí, bueno, todavía no ha calado el mensaje ciertamente en España, pero poco a poco, lo que tú bien dices, hay que ir a la raíz. Y ¿Nos la raíz podrías, es empezar a manejar ese estrés. nos podrías contar, Jaime, algún caso que dijeras tú, wow, cómo ha cambiado esa persona? Algo que tuvieras así grave y que le has ayudado. Pues mira, eh, hay gente que me gusta hablar mucho hablar de casos y más públicamente, Sí, ¿sabes? Yo sí, prefiero claro, cosas claro, no, nombres no, pero ejemplos de situaciones, ya, de bueno, hay problemas. gente que viene con psicosis, ¿no? Con problemas psíquicos fuertes, tendencias un poco depresivas, y todos ellos, la mayoría, se, se- se profundizan cuando la persona no entiende que no son sus pensamientos, que somos mucho más, que los pensamientos son una parte del ser humano. Y que los pensamientos, con una debida disciplina y un debido entrenamiento, se pueden manejar. Y entonces hay gente pues, que ha hecho cambios en su estructura mental tremendos y que a raíz de ahí la vida pues, se les vuelve mucho más fácil. Tenemos al doctor Joe Dispenza, americano, quiropráctico, que habla muchísimo sobre este tema, sobre la importancia de aprender a gestionar tus emociones, tus pensamientos, cómo la vida se te desenvuelve de una manera o de otra, cómo tú, si te han habituado en tu familia. No me gusta hablar de casos concretos, por eso estoy un poco Mm. generalizando y evadiendo un poco la pregunta, porque tal y como están las cosas hoy en día, prefiero no centrarme en exceso. Ya sabes que a los que estamos con los que no pertenecemos a la medicina convencional nos dan mucha caña. Sí. Pero el doctor Joe Dispenza dice que dependiendo de lo que tú sientes, de lo que tú piensas y de lo que tú pones tu atención, tu vida se despliega de una manera o de otra. Si tú has nacido en un ambiente en el que tus padres estaban todo el día criticando todo, quejándose de todo, hablando de mala manera, probablemente tú estés reproduciendo esos patrones y probablemente tu vida se te esté desplegando de esa manera, porque somos realmente como imanes. Y bueno, pues mucha gente al final le haces ser consciente de eso, le das algún suplemento natural para cambiar un poco la química interna del cuerpo, porque muchos de ellos se han enganchado a esa bioquímica. El cuerpo empieza a generar una serie de hormonas por la tristeza, por ejemplo, que cuando no detecta esas hormonas, el cuerpo quiere que tú reproduzcas esas emociones, esos estados para seguir produciendo esas hormonas. Es como el junkie de la nicotina, del tabaco. El cuerpo te pide nicotina. Pues igual con las hormonas de tristeza o de rabia, ¿no? Y entonces gente que le empieza a hablar de estos temas, le empieza a contar y le manda suplementos para alterar un poco la bioquímica y hay unos cambios tremendos, tremendos. Incluso cartílagos de rodilla recuperados, lumbalgias se superan todas, no falla ni una, cervicalgias, hernias, discales, lumbares, vértigos, migrañas, todas esas cosas se pueden tratar sin necesidad de fármacos Para y que con muy buenos veas. resultados. Y Jaime, ahora que me estás contando del tema de que también le orientas también a algún suplemento, creo que me habías dicho que también tenías una tienda, ¿no? Una herboristería. Sí, tenemos, claro, nosotros nos basamos en lo que hablaba yo de que aquí nadie cura nada, simplemente tienes que saber apretar el gatillo que dispara los procesos
de curación del mismo cuerpo, pues los suplementos naturales, la fitoterapia, los aceites esenciales, la homeopatía ha demostrado durante muchas décadas que funciona. La fitoterapia tiene siglos y siglos de historia, ¿no? Entonces, utilizamos ese tipo de productos naturales para disparar esos procesos de curación del mismo cuerpo. Es que Y además por eso tenemos la cualquier, tienda. cualquier medicación química viene siempre de base, de raíz de una planta. O sea, es Exacto, todo. Después le meten efectivamente. otros Lo procesos, ¿no? sintetizan, sí, claro. Pero los productos naturales, a ver, puedes darte con casos de que a una persona le siente algo mal o le dé un poquito de diarrea, o se puede dar, pero en general no suelen tener contraindicaciones. Es más, los productos se venden como que no tienen contraindicaciones. Mm. Son mucho más armoniosos con el cuerpo. Pero insisto, la medicina convencional y sus fármacos para mí es maravillosa, porque tienes un dolor muy fuerte que te provoca un tremendo sufrimiento y te tomas pues opiáceos o antiinflamatorios, o lo que sea, y te alivia mucho. Y desde ahí es un punto de partida ¿para qué? Para hacer las cosas de manera diferente, porque si las sigues haciendo igual como las habías hecho hasta ese momento, los resultados van a ser los mismos. Yo siempre digo que la medicina convencional es como irnos de la mano, ¿no? Claro, Porque la medicina convencional nació porque lo natural no llegaba. Y como digo yo, las urgencias salvan muchas vidas. Algunas veces el problema es la atención primaria, porque tienen poco tiempo. Después, partes de lo que estudian carecen de otras informaciones, porque yo tuve la gran suerte de tener diferentes profesores de nutrición que son médicos y que tuvieron que estudiar aparte una carrera de nutrición para comprender el cuerpo y trabajarlo como todo, no separado, ¿no? Pero para mí, yo siempre digo que tiene que ir de la mano. Es como tú bien dices, si alguien tiene un dolor muy álgido y tiene que tomarse un analgésico, pues como digo yo, bendito que sea. Si una persona está ahora mismo en su sistema nervioso muy descentrado, muy desequilibrado y necesita un ansiolítico o un antidepresivo, yo siempre empiezo con algo natural. Pero si su cuerpo en esos momentos no lo, no le hace efecto, pues yo derivo a un psiquiatra o un claro, médico, porque claro. lo normal es un momento puntual, a lo mejor 6 meses, un año que tengas que tomarlo, pero que te trabajes ese origen de dónde es. Porque a mí lo que Claro. me parece normal es cuando viene alguien a consulta y que te diga, llevo 20 años con un antidepresivo o llevo 15. Eso no me parece lo normal. Pues esa persona, como te he explicado, sigue haciendo las cosas de la misma manera. Y si Correcto. tú siempre sumas uno más uno, siempre van a ser dos. Ya está. El caso es que la medicina es una maravilla y te da la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Tú decides. Cada uno ya tiene una responsabilidad, porque hay gente también que su cuerpo se engancha a ese tipo de Mm. bioquímica que producen esas emociones, ese modelo de hormonas, están enganchados y ni siquiera saben que su cuerpo está enganchado a eso, entonces no saben por qué, pero la mejor manera en la que se sienten es Es sintiéndose esa. mal. Y nadie se lo ha explicado. Y entonces ellos siguen así toda la vida y eso al final pues produce enfermedades y produce un sufrimiento tremendo. Y a Tremendo. veces, Jaime, depende cómo sea la persona que se lo quieres decir, porque me ha pasado y es como, tú estás loca, eso no es así, voy yo a querer estar enferma. Si no te das cuenta que es el inconsciente Claro, y hay que claro, reprogramar ese pequeño claro. brillo, esas creencias de salir de ahí del Exactamente. patrón. Y eso, claro, y todo eso tiene una repercusión tremenda, el estrés, todo eso que estamos hablando tiene una repercusión tremenda a nivel de los grupos enzimáticos, que son las amilasas, las lipasas, las nucleasas y las proteasas, que nos permiten digerir y metabolizar los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Cuando tengo un grupo enzimático bajo por periodos continuados de estrés, la toxicidad que se genera al no poder dividir todos esos aminoácidos, en el caso de las proteínas, en cadenas cortitas, eso genera muchísima toxemia en el interior del cuerpo. Y cuando yo tengo mucha toxemia es como tener los contenedores de basura dentro de la casa. Entonces empiezan a aparecer millones de bichitos en el interior que se alimentan y me van degradando constantemente me acidifican. Cuando estoy muy ácido, pues soy un caldo de cultivo fácil, pues para problemas oncológicos, para artrosis, porque cuando estoy muy ácido, el riñón necesita alcalinizar la sangre y roba minerales alcalinos de los dientes, del pelo, de los huesos, para alcalinizar, y ahí empiezan procesos artríticos, artrosis, mucho sufrimiento. Y esto no nos lo explican.
no nos lo explican y todo degenera a través de procesos continuados de estrés. Hay que, esto es una de las cosas que nosotros insistimos mucho aquí en Revitals, en el Centro de Naturopatía. Hay que aprender a manejar los niveles de estrés y si tú no sabes manejarlos, tienes que suplementar, meter, alterar tu bioquímica para que tus niveles de estrés estén más tranquilos, los niveles de adrenalina y cortisol bajen al mínimo y tu cuerpo no tenga que pagar el peaje de toda esa adrenalina que disparas, de todo ese cortisol, porque eso se pasa una factura muy gorda al sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita toda esa energía y la estás liberando para generar adrenalina y cortisol. Y Jaime, ¿qué consejitos nos das para gestionar el estrés? Hay suplementos muy buenos. Por ejemplo, la mayoría, cuando a mí me gusta el equilibrio, tener un equilibrio, tanto con la familia como con el trabajo, con el tiempo libre. Me gusta tomar café, pero no me tomo 8 cafés al día, me tomo un café al día. Me gusta tomar un par de vinos o 3 a la semana, pero no me tomo 2 botellas de vino a la semana. Es decir, buscar el equilibrio en lo que hagas. Si te gusta la montaña, vete a la montaña, pero no seas de los que se tiran 7 horas en la montaña para bajar esos niveles de ansiedad. Si te gustan las motos, vete en moto, pero vete a 70, 80, 90, unas velocidades, en fin, haz lo que te guste, lo que te haga feliz de manera equilibrada. A mí me sirve mucho la meditación. Yo empecé a meditar hace 14 años y he meditado 14 años todos los días. Sí, para mí me da mucho el equilibrio porque me empieza, yo entendí que yo no era mis pensamientos, ¿no? Pues yo cerraba los ojos y empezaba a hablar conmigo mismo sin abrir, sin voz. Y empecé a escuchar esa voz interior y dije, hostia, es verdad, si yo escucho esa voz es porque yo no soy esa voz, yo no soy mis pensamientos. Y empecé a ir a sitios que hablaban de meditación, de otras posibilidades, y entendí que el ser humano puede manejar la mente, que es la mejor herramienta que tiene, pero es la que peor maneja, se ha vuelto un esclavo de ella. Y ahí degeneran todos los procesos de estrés. La meditación ayuda mucho, el chikun porque son movimientos muy suaves que te obligan a ir despacio y a sujetar la mente. El yoga en los occidentales, el yoga está muy bien, es algo que ha entrado muy fuerte, pero muchos occidentales no tienen el cuerpo preparado para esas posturas tan fuertes y en cuanto dejan de hacer yoga, el cuerpo es como que se encoge otra vez, pierde esa elasticidad. Pero para mí lo más importante es hacer lo que te gusta de manera moderada, porque si lo haces en exceso le coges vicio Sí, sí, correcto. y luego eres dependiente de esas cosas. Sí, que hay mucha La gente. familia, la familia, un equilibrio en el trabajo, en tu vida en general, y como tú estés, así te va a plantear la vida ahí fuera. El centro lo tienes tú de todo. Y Jaime, para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje nos darías? El mensaje es daros cuenta de que no sois vuestros pensamientos. Me ha gustado ya. Ahí empieza, esa es la raíz de todos los problemas. Si tú te crees tu personalidad, vas a sufrir tú y todos los que están a tu alrededor, porque vas a defender posturas que igual te han implantado. Desde pequeño, tu padre, tu madre, tu familia, te han implantado una serie de cosas en la cabeza y tú las defiendes a muerte. Y eso te va a provocar a ti problemas siempre y enfermedades futuras por estrés. Pues me pareció Darte cuenta de precioso. que Jaime, perdona, me pareció precioso porque ya cuando dijiste esa frase de que me di cuenta que mis pensamientos no eran míos, era guau, guau, qué titular, qué frase más bonita. O sea que, sí, lo dicen, bueno, esto no es mío, es realmente, ya lo decían Cristo, Buda, Alá, Moisés, Ramana Maharshi en Asia en el siglo pasado, Swami Mustananda. Los asiáticos saben mucho de esto porque no está tan mezclado con la religión. En Europa tenemos mucho, pero siempre santos mezclado con la religión y todos han hablado de eso, de que cuidado, que no eres tus pensamientos, cuidado, que no eres tus ideas, tus creencias, que son implantes. Y correcto. eso te puede llevar a la muerte, ¿eh? Y te puede llevar las guerras se generan por implantes, por lo que está, es bueno y es malo. Pues Pero muchísimas en lo que gracias. en lo que nos atañe a nosotros, que es la enfermedad, cuidado con lo que piensas porque te provoca enfermedades. Correcto. Yo siempre digo que donde pongas el foco, tenemos tan poder que lo que creemos lo creamos, ¿no?
Y si estamos Sí, sí. ahí, mucha gente a veces viene a consulta, es que ando con miedo, porque mi madre y mi abuela tuvieron cáncer de pecho y yo me hago revisiones cada X tiempo por si lo tengo. Es que ya lo estás Lo manifestando. estás atrayendo, claro, porque Correcto. Ya lo estás llamando, como digo yo, el miedo es una emoción la más fuerte que o hay, peor, al junto sistema al amor. inmunológico, correcto, sí. Y como eso es como enseñarle a ver Claro, las cosas desde otro lugar. y te lo voy a explicar, es muy fácil. ¿Por qué el miedo es una emoción tan potente que te afecta? Porque tienes millones de bichitos dentro de ti que son seres vivos, son células vivas, millones y millones, miles de millones de bichitos dentro de ti. Y tú tienes perrito, Noelia. Sí, tengo un perrito que me ¿Y murió tú una crees que un perrito tiene sentimientos? hombre, Es un hija, ser vivo. sí. Pues todos los bichitos que están dentro de ti tienen sentimientos. Y si tú estás acojonado, ellos se acojonan y no te defienden. Y si tú estás rabioso, ellos están rabiosos contigo también. Mucho cuidado con esas cosas que no son panacea, no son tontería, son una realidad, te lo creas o no, esto funciona así. Mm. Bueno, Jaime, para despedirnos, vuelva a repetir en el centro dónde estás, la Es, dirección, página web. nuestra web es www.revitals.es y estamos en Madrigal de la Vera, Cáceres, Centro de Naturopatía Revitals. Y yo soy el director del centro y el presidente del Colegio de Naturópatas de Extremadura, FENACO. Pues muchísimas gracias, A Jaime, ti, por tu tiempo, por un esta placer. pequeña entrevista. Espero en unos meses volver a hacer otra pequeña entrevista con otro tema, porque para mí es súper importante que la gente mire que desde la naturopatía tenemos diferentes técnicas naturales y cómo podemos ayudar a promover nuestro cuerpo, a recuperar, a regenerar, ¿no? De forma natural. Y no solamente la parte física, sino la parte mental, emocional y también incluso la energética. Así que Claro, bueno, exactamente. muchísimas gracias Jaime A ti, por ha este sido un placer. momentito y que tengáis un feliz día. Igualmente, adiós.